Ya, vamos entonces a iniciar el modelaje para la tarea número uno para que exista mayor eh, paso a paso, una mayor definición de lo que tenemos que hacer y ir compartiendo aquí en este video cuáles son los elementos que no te pueden faltar y nos vamos a ir específicamente a la planificación de los profesores de enseñanza básica, primer ciclo, de asignaturas y de media. ¿Ya? Aquí tengo mi lapicito. Vamos entonces a la tarea del módulo 1, específicamente a la primera tarea para los profesores de este nivel que acabo de mencionar, que es solamente la planificación. ¿Qué te van a evaluar en la planificación y qué cosas debes incorporar sí o sí para que tengas un buen desempeño y una buena evaluación? Luego vamos a trabajar las otras dos tareas. Entonces, vamos a ir revisando. Dijimos que lo íbamos a hacer en el primer ciclo, básica y asignatura. Para todos estos profesores corresponden estas especificaciones que, por supuesto, una vez que a ustedes les lleguen los manuales del portafolio y las rúbricas, las tenemos que confirmar porque estamos trabajando con las de 2025. En la primera tarea me voy a apoyar, por supuesto, en mi tablita de chequeo, porque esta tablita me permite a mí ir chequeando todos los indicadores. Acuérdense que aquí tenemos 21 cosas que nos van a evaluar y ya vamos a partir con las dos primeras. Teniendo certeza de qué cosa tenemos que hacer en cada una, vamos a ir más ordenado, más organizado y sin duda lo que vamos a hacer aquí me va a servir para la clase grabada, me va a servir para el trabajo colaborativo y para la evaluación. Entonces, en esta tarea me van a pedir, la tarea 1, me van a pedir dos cosas, A y B. Me van a pedir describir las planificaciones y me van a pedir después fundamentar. ¿Por qué hice lo que hice? ¿Ya? Entonces tengo que saber estas dos cosas porque mientras voy preparando esta, tengo que saber que cada una de las elecciones que puse en mis clases tienen que tener una fundamentación. Y por supuesto están las rúbricas. Entonces en la tarea A vamos a, aquí yo vuelvo a pegar mi tablita del chequeo para no perderme, que estoy acá. Entonces la tarea A, que incluye este indicador y este indicador, yo tengo aquí las dos rúbricas del año 2025 y tengo que ir identificando todos los elementos de la rúbrica, ¿verdad? Pero también voy a considerar para ordenar mi trabajo, para que sea coherente, para que tenga sentido para mí, todos los instructivos que están en el manual, ¿ya? ¿Qué es lo que debe incluir mi experiencia, verdad? Que debe ser, debe tener variabilidad de oportunidades, porque estamos hablando de aulas inclusivas, que deben ser contextualizadas, pertinentes a las características de los estudiantes. Entonces, lo primero que yo tengo que saber es que esta planificación, ¿verdad?, va a fundamentarse luego en las características, que es el dominio A. Lo primero que yo tengo que saber del marco de la buena enseñanza es quiénes son mis estudiantes, cómo aprenden, cómo se emocionan, cómo se relacionan, cuáles son sus costumbres. Tengo estudiantes migrantes, hay conflicto, cómo son sus actitudes frente al desafío, a la motivación, si son más pequeñitos, son más grandes, les cuesta o están en una etapa donde se avergüenzan, etcétera. ¿Cuáles son las características? Porque el diseño que yo hago de mi planificación debe estar ajustado a esas características y eso va a ser en la segunda tarea, en la B, que yo tengo que fundamentar. Pero en la tarea de la planificación, a mí lo que me van a evaluar para yo ser competente tiene que ver con dos elementos. Cómo se plantea el objetivo y cómo se plantean las actividades en coherencia al objetivo, ¿ya? Y aquí están las rúbricas. Y me está diciendo, entonces, el profesor es capaz de formular objetivos y estos objetivos ya sabemos que son tridimensionales, o sea, tienen un contenido, tienen una habilidad y tienen una actitud. Y esta tridimensionalidad que yo planteo en mi objetivo plausible
para 45 minutos, para 90 minutos, para el tiempo que yo defino mi planificación, debo decir, ¿consigo este objetivo en este tiempo? Ese objetivo debe verse reflejado en toda mi secuencia didáctica, ¿ya? Mi secuencia didáctica son los pasos que yo diseño para que los estudiantes vayan de manera progresiva. Quizás a veces partimos con lo más simple, lo más cercano. Siempre yo parto de lo más cercano a lo más complejo para generar la motivación, no generar frustraciones y que se sientan vinculados con el tema. Y luego voy integrando elementos más abstractos, más desconocidos, para enriquecer y ampliar su repertorio cognitivo a partir de su propia experiencia. Entonces acá la recomendación, colega, es que ustedes lean paso a paso, subrayen qué es lo que se espera del objetivo, qué me piden de las actividades, qué me dicen acá con respecto al curso, al tiempo, a la asignatura que yo tengo que presentar para mis planificaciones, ¿ya? ¿Cuál es el objetivo curricular que tengo que elegir? ¿Cómo redacto los objetivos de aprendizaje? Porque aquí nos están pidiendo 3 clases planificadas, 3 experiencias, ¿ya? Y dice que las experiencias también deben observarse cómo tú aprovechas esa diversidad para generar estrategias que favorezcan al grupo completo, ¿ya? Por eso que aquí nos ayuda mucho la participación del PIE cuando en el aula no solamente el PIE trabaja con un grupo de estudiantes o con uno en particular, el PIE le enseña a ese estudiante una estrategia que para él puede ser útil, pero que también se beneficia a los demás. Las actividades deben ser contextualizadas, ¿verdad? Y en la descripción debo yo describir, valga la redundancia, la información que permita a quien lee mi portafolio lo que se realizó, las explicaciones, las preguntas, las actividades, los recursos, en qué momento monitoreé, etc. ¿Ya? Y todo eso se traduce aquí en la rúbrica cuando me dice que si mi objetivo voy a ser destacada, ¿verdad? Cuando mi objetivo, voy a poner mi lapicito ya. Cuando mi objetivo logra integrar los conocimientos, habilidades y actitudes. ¿Está ese objetivo bien redactado? Si está, entonces yo voy a salir destacada aquí con esta evaluación. Y con respecto a actividades que estén... Ya. Y con respecto entonces a la relación que van a tener todas mis actividades con el objetivo, me va a decir entonces que en las 3 experiencias, en las 3 clases, yo voy a tener en todas las experiencias que yo redacté descriptivamente, todos los objetivos son abordados a través de las actividades que el docente propone a sus estudiantes y todas las actividades se relacionan con el objetivo. Acá vamos entonces a empezar a mirar qué es lo que me dice este numerito 1 y cómo yo voy a ir complementando. ¿Qué son estas actividades? ¿A qué se refiere la actividad? Y aquí vamos a ir a complementar con lo que pusimos, lo que fuimos recogiendo de las instrucciones, de las indicaciones, ¿ya? Una actividad debe ser contextualizada, significativa. Los estudiantes le deben atribuir un uso práctico, no es una actividad que para qué hago esto, profesor, para qué me sirve, es una actividad contextualizada, de alto impacto para los estudiantes, ¿ya? Bueno, y para ser destacado justamente me está diciendo que la actividad además debe ser contextualizada. Le permite al estudiante comprender el sentido y la importancia. Y esta actividad además tiene que ser diversificada. Yo no puedo poner una sola actividad para todos los estudiantes. Si voy a leer un texto y después todos vamos a hacer la guía, esa actividad no tiene una variabilidad
Y yo, acuérdense que en la segunda tarea tengo que fundamentar, y lo más probable es que cuando yo diga que mi estudiante tengo 3 niveles, algunos son distraídos, no ponen atención, no están motivados, entonces la pregunta es, ¿la actividad que tú hiciste a tu estudiante consideró estas características? De esa manera vamos a ir revisando entonces en el manual, porque estos son los elementos del manual que están copiados y pegados, ¿ya? Entonces yo voy a ir leyendo paso a paso, que me está diciendo que yo tengo que describir mis estrategias de enseñanza que son inclusivas, ¿verdad? Para que todos puedan trabajar, y luego tengo que llenar esta tabla donde tengo que poner la fecha, la duración de mi actividad, el objetivo, ya dijimos cuáles son las características, y describir. Y van a encontrar aquí preguntas que te van a ayudar a llevar esta descripción ordenada por párrafo, ¿ya? Con las preguntas claras. No, cada párrafo que tenga una idea, el uso del punto aparte es muy importante, porque termino una idea, parto otra, que al lector le sea fácil encontrar los indicadores. ¿Y cuáles son los indicadores que tienen que encontrar? Ya dijimos que en las actividades se observe, ¿verdad?, que los estudiantes están participando en una experiencia significativa. Una vez que manejemos bien las rúbricas, ustedes las van a estar leyendo, releyendo, discutiendo, dialogando y reflexionando con sus colegas en la escuela. Eso es muy importante, que esto lo podamos transferir a nuestra cotidianeidad. Vamos entonces a empezar nuestra redacción, ¿ya? Nosotros les entregamos una pauta o una guía para hacer esta primera tarea. La pueden hacer aquí mismo o pueden hacerla en un Word aparte, pero la idea es que todo lo que vimos recién, que está en el manual, nosotros lo pusimos acá, ¿ya? Entonces dice, en su descripción debe entregar información suficiente que permita comprender lo que usted y sus estudiantes deberán realizar, considerando explicaciones, preguntas, actividades. Aquí está todo lo que acabamos de ver en la diapositiva anterior. Y aquí está la rúbrica. Por supuesto no se ve nada, pero yo la puse acá porque no quiero que ustedes se pongan a escribir si no tienen la rúbrica al lado. La rúbrica al lado, bien, imprímanla, rayenla, manténganla. Entonces yo todo lo que voy a escribir tengo que después de preguntarme, este párrafo, está esto otro, está esto otro, está la diversidad, se entienden las actividades que tienen que hacer los estudiantes, puse las instrucciones, puse las preguntas, puse los recursos, hay diversidad, etcétera. Y como una ayuda también de resumen, aquí yo tengo un checklist donde puse todos los elementos que están aquí dispersos, también acá. ¿El objetivo es tridimensional? Sí. Porque, colegas, o sea, a último momento yo he revisado portafolio donde yo digo, profesor, ¿dónde está lo actitudinal? Ay, se me olvidó, ya, no se nos puede olvidar. ¿Las actividades están ajustadas a lo tridimensional? No solo el contenido, no solo la habilidad, a lo actitudinal. Si yo puse que vamos a ser perseverantes, en toda la clase tengo que observar la interacción, las indicaciones, las acciones que están indicando, porque son los indicadores que me indican, valga la redundancia, de manera observable y concreta, que eso está presente en mi clase. En mi planificación tengo variedad de oportunidades en las actividades, son contextualizadas y pertinentes. Por lo tanto, lo que están haciendo los estudiantes está también aplicado a situaciones reales. Ellos los pueden trascender a otras experiencias. ¿Tienen sentido las situaciones que yo le presento en mi clase? Hay una importancia para el estudiante, porque si yo no tengo emoción no hay aprendizaje. Si yo no activo el compromiso, la vinculación emocional con el aprendizaje, es difícil que el estudiante se comprometa. Y esto es parte del DUA. El primer principio tiene que ver con el compromiso emocional.
cómo yo activo el sistema límbico, las emociones, cómo yo activo el compromiso, el desafío. No importa que sea difícil, pero lo vamos a lograr. Las altas expectativas, la mentalidad de crecimiento. Esos elementos tienen que estar presentes en mi redacción. Las estrategias de enseñanza que yo estoy mostrando acá, ¿qué estrategias le enseñé? ¿Qué estrategias se describen acá? Esas estrategias son inclusivas, son diversificadas. Las estrategias pueden ser flexibles para los distintos niveles, formas de aprender, eh, compromiso que tienen los estudiantes, capacidades, niveles, etc. Por lo tanto, estoy incorporando la inclusión y están claramente explícitas las acciones, las preguntas, los recursos y monitoreo. Entonces también con esta pauta más breve, pero que es necesario que yo la extraiga de la lectura de todo el manual, voy a revisar un ejemplo, ¿ya? Este es un modelaje que puede tener muchos errores, es un modelaje que se ha basado en un portafolio de un profesor que nos ha permitido compartirlo, que también los hemos ido construyendo, pero que no constituye una réplica, ¿verdad? De que yo tenga que decir esto está perfecto. Pero aquí podríamos nosotros ir evaluando. Aquí también va mucho, colega, la, la creatividad o el estilo narrativo que cada uno tenga. ¿Ya? Algunos profesores son más bien esquemáticos, otros son más narrativos y todo es perfecto en función que cumpla con los indicadores de la rúbrica. ¿Ya? Acá la profesora, esto creo que es un segundo básico, presenta el objetivo de representar, claramente aquí está el contenido, representar en matemática, segundo básico, yo tengo que saber que la representación tiene que ver con un proceso cognitivo donde yo paso de una forma, ¿verdad?, a otra que me está diciendo lo mismo pero con diferentes modalidades. O sea, el número 2 yo lo puedo representar con dos palitos, con dos pelotitas, ¿verdad?, o con un símbolo. Entonces la representación significa una manera distinta de una anotación, a veces más simplificada o más fácil para ir avanzando en el pensamiento matemático. Entonces aquí la primera habilidad es representar. Esta habilidad está muy bien descrita en el programa de estudio, por lo tanto tengo que entender muy bien porque después tengo que hacer un análisis, una fundamentación, tengo que monitorear. ¿Qué es representar? ¿Cómo están representando mis estudiantes? ¿Qué pasa con este estudiante que no tiene lenguaje? Este estudiante que no se comunica conmigo o este estudiante que no puedo evaluarlo porque no se vincula. Está representando a lo mejor en otras formas, sí, yo voy a poder obtener datos, información, evidencia. Recuerden que nosotros lo que necesitamos conseguir de esta implementación son datos, son evidencia, ¿ya? No son supuesto, evidencia. ¿Y qué es una evidencia? Algo concreto, observable que yo puedo ver. El estudiante representa, qué representa y cómo lo representa. ¿Qué es lo que va a representar? Adiciones, ¿ya? O sea, vamos a sumar, aquí ya sabemos cuánto sumando hasta 100, y me dice acá en este objetivo el profesor cómo lo van a hacer. ¿Cómo lo van a hacer? Este es el cómo, ¿ya? La manera, usando decenas y unidades y modelos concretos. Aquí ya yo puedo ver una variabilidad, porque no solamente usando decenas y unidades que son los bloques de base 10, sino que otros modelos concretos que vamos a ver qué nos dice la planificación. Y en lo actitudinal dice que van a mostrar perseverancia, ¿ya? Siempre lo actitudinal. Ahora, ¿por qué este profesor o profesora puso la perseverancia? Lo más probable es que sus chicos se frustren, les cueste. Entonces aquí yo pongo una actitud de acuerdo a mis características de mis estudiantes. Ahora, si los chicos son súper perseverantes, entonces cambio mi actitud y le pongo a lo mejor regulando los impulsos, y que tiene que ver con también los listados de actitudes que están en los programas de estudio. Entonces aquí parte con un inicio, yo puedo ponerlo o no ponerlo según el estilo narrativo, pero también es bueno ponerlo mientras estás escribiendo
para que no se me olvide. Después, si tú quieres, lo transformas, le sacas esto y lo transformas en un texto narrativo continuo, ¿ya? Pero aquí incluso esta profesora puso los tiempos y puso cuántos libros tenemos ahora. Esa es como una pregunta que ella irrumpe en la clase para motivar, ¿verdad? Se tomará después la reflexión o la fundamentación, porque la fundamentación tiene que ver con todas estas acciones que yo incorporo en mi planificación. ¿Por qué lo hice? ¿Cuál fue mi intención? ¿Qué características de los estudiantes específicamente yo quería atender? ¿Cuántos libros tenemos ahora? A lo mejor irrumpió la profesora y la docente les presenta una situación cotidiana a los niños para activar los conocimientos previos, quiere ver si están resueltos más o menos estos elementos, y les dice que en la biblioteca del curso, o sea, en la sala del curso, tenemos 34 libros y llegan 25 más. ¿Cuántos libros hay ahora? Ese es el desafío. Entonces, aquí vamos a tener niños pensando mientras la profesora dice, a lo mejor niños van a tener ya resuelta la operación, otros no lo van a entender, vamos a tener variabilidad. Y la profesora, como está viendo en el inicio, para atribuirle significado a la actividad, ella trabaja efectivamente con los libros existentes en la sala y los muestra, los tendrá ahí en un canasto, en una caja, y se deja un espacio para explorar y enfocar el desafío de la clase, ¿ya? Los estudiantes ya empiezan a entender qué vamos a hacer hoy día. Llegaron más libros y aquí nos están pidiendo cuántos hay, pero no solamente me están pidiendo cuántos hay, me están preguntando, ¿verdad? Opiniones, ya participación de qué manera yo podría comprobar o hacer este desafío, de qué manera yo podría saber cuántos libros hay. Y la profesora registra 2 o 3 propuestas, destacando que probarán distintas maneras y que equivocarse es parte del esfuerzo, ¿ya? Y resuelven en pareja los estudiantes cuántos libros hay, representando esto en bloques de base 10, porque es una estimulación de los aprendizajes previos, ya lo maneja. Entonces ya niños, ahora díganme ustedes, sin venir a contar los libros acá adelante, cuántos libros hay. Y comprueban la tarea, ¿ya? Luego de ese inicio de activación y de vinculación con algo significativo, entonces yo ya voy viendo, está el objetivo tridimensional, tengo la primera actividad que sí responde, representamos con material base 10, ¿ya? En parejas abordan el siguiente desafío. Un representante de cada pareja retira un set de tarjetas con adiciones, por ejemplo, 24, 23 más 41, 35 más 12, estas van a ser tarjetitas, ¿verdad? Dentro de un sobre, y un set de decenas y unidades. Además, las instrucciones en una ficha. Escuchan la explicación, anticipan dificultades, comentan y desarrollan la tarea. Deben presentar ellos, está en la ficha, cada número con decenas y unidades. Dibuja tu representación, representa cada número, dibuja tu representación y escribe la adición y el resultado, ¿ya? Entonces 23, aquí ellos van a poner los 2 bloques de 10, más 3 fichas, más los 4, etc. Y esto lo tienen que hacer en pareja. Aquí no me dice cómo están trabajando en pareja, ¿ya? Quizás faltaría explicar más las acciones para que el trabajo, porque a veces hay acciones, o por ejemplo, como este tipo de actividad, yo necesito que una parte de los niños lo hagan en conjunto y otra parte lo hagan en forma individual. Acuérdense que Vygotsky parte de que el aprendizaje primero es social y luego es individual, porque yo tengo que internalizar esto. Entonces, a lo mejor los niños podrían revisar, organizar la ficha, hacer la operación en forma colectiva y a lo mejor después comprobar cada uno, ¿ya? Y escribir la adición y el resultado. La docente realiza un monitoreo revisando 4 o 5 fichas para ver si representan coherentemente decenas y unidades y si el resultado coincide con la representación. Además, pregunta a los grupos, ¿qué podrías intentar ahora cuando se bloquean? Reforzando el seguir intentando con apoyo material. Recuerden que estamos trabajando la perseverancia.
Después hay una segunda actividad. Pasamos del material al dibujo. Individualmente ahora, cada estudiante elige una de las adiciones que trabajó y la dibuja en su cuaderno. Aquí hay otro tipo de representación, ¿ya? ¿Verdad? Aquí pasamos de lo simbólico, aquí partimos al revés, de lo simbólico a de lo simbólico a lo pictórico, y aquí vamos a partir de lo pictórico a lo simbólico, porque los estudiantes van a elegir una de las adiciones que trabajaron de manera simbólica. A lo mejor los niños acá también deberían hacerlo de manera concreta, no está esa opción acá, y van a resolverlo en su cuaderno en forma individual y van a dibujar. Ahora van a hacer una representación en barras y unidades. Aquí lo hicieron de manera concreta y aquí en manera simbólica, perdón, que ahí me confundí. Acá lo hicieron de manera concreta, ¿verdad? Porque lo hicieron con los bloques, porque el set de decenas y unidades, que son los bloques, y acá lo están haciendo de manera pictórica y simbólica. Por lo tanto, vuelven a hacer el mismo ejercicio con otro tipo de representación. Durante toda la clase se observan las conductas de perseverancia, fomentando frases como vuelve a intentar, pide ayuda, prueba, ver, etc. Y lo logré porque, estos son como los encabezados de cada momento, se les solicita a 2 o 3 estudiantes que muestren en la pizarra cómo representaron una adición. Y se les pregunto, ¿hubo alguna adición que les costó más? Aquí tenemos un problema con reservas, ¿ya? No se menciona acá el desarrollo de cómo van a hacer esa reserva o si ya lo manejan los estudiantes. Y se les pregunta, ¿hubo alguna adición que te costó más? ¿Qué hiciste para no rendirte? Ahora, estas preguntas sería bueno también que pusiéramos algún comentario de los estudiantes, ¿ya? No solamente se rescatan las verbalizaciones, sino que saber, ¿verdad? Una evidencia. A lo mejor yo podría poner aquí los estudiantes no reconocen de qué manera pueden cambiar de estrategia. Porque no basta solamente con decirle yo al estudiante prueba otra estrategia. Yo tengo que andamiarlo, tengo que mediarlo para que busque una estrategia, porque a veces los niños no tienen esa estrategia, ¿ya? Y escribir un afiche, estrategias cuando me cuesta, o sea, uso estrategia cuando me cuesta. Ahora, ¿cuáles van a ser esas estrategias? Y aquí la profesora pone una explicación del monitoreo, para no olvidar en la próxima clase que la revisión de las fichas para ver si había coherencia de decenas y unidades y el resultado coincide con la representación. O sea, ahí ya estaba, ese sería su monitoreo, ¿ya? Y observar las conductas de perseverancia, vuelve a intentar, pide ayuda, versus el abandono de la tarea. Ahora, estas conductas de perseverancia tienen que llevar a la respuesta correcta del trabajo, ¿verdad? Entonces ahí tenemos una forma de tener un ejemplo y una evaluación que ustedes pueden ir haciendo de acuerdo a sus propias maneras de redactar. Lo importante es decir, acá observamos diversidad, inclusión. Yo diría que le falta, ya no está muy explícito. La estrategia de enseñanza, ¿cuál fue la estrategia de enseñanza? Bueno, acá el profesor trabajó los bloques, hay una sola estrategia, de ahí pasamos a lo de la suma pasamos a la representación de manera concreta con los bloques, después simbólica con los dibujos. Ahí también tenemos una estrategia, quizás podríamos explicitarlo un poquito más como la estrategia Copici. Y la explicación y las preguntas están bastante claras, quizás si es necesario que estén más explicitados para ustedes, yo diría que podría ser.